Vamos a ver hoy si tú vas para la cita esa. Tú serás mío y de nadie más. Con esto dormirás todo el día. ¿En qué puedo servirle? ¿Y quién lo mandó a usted dirigirme la palabra? Yo no lo mandé a buscar. Señorita, deme algo. Mire, pero hágame el favor, ¿qué hace usted aquí en la entrada de ese restaurante? Usted ni siquiera debería estar aquí. Permiso, qué asco. Tú serás mío y de nadie más. Haré todo lo posible para que así sea. Buenas tardes, patrón. Buenas tardes, Fausto. Patrón, ya la muchacha va camino a la cita. Patrón, el vehículo me está marcando que hay una goma pinchada. Pues entremos en la casa en lo que esto se resuelve. Vamos. Ya hice lo que usted me dijo. Ya no podrá ir a las citas con las mujeres. Dime, hijo, ¿qué pasó? Una Con llanta permiso, vacía. voy a la cocina. Puede ser. Una llanta se pichó. Ah, pero hijo, aprovecha y comparte más con Elizabeth. Recuerda que esa es la mujer que yo quiero para ti como esposa. Mamá, yo te dije que tengo un plan para conseguir mi esposa. Una mujer con valores. No que solamente se interesa en mi fortuna. Yo tengo un plan y va a funcionar. Ya verás. Patrón, ¿Sí? disculpe que interrumpa, pero ¿por qué usted no se ve en la jipeta de su mamá? Ah, pero mira, ¿verdad? No había pensado en eso. Muchas gracias, Laida. Mira, Laida, que sea la última vez que tú te metas en nuestros asuntos. Asuntos que no te competen. Que sea la última vez que tú te metes en eso. Sirvienta mugrosa, eso te pasa por metida, ¿oíste? Eso te pasa por meterte lo que no te importa, sirvienta mugrosa, ¿oíste? Buenos días. ¿En qué puedo servirle? ¿Y quién lo mandó a usted dirigirme la palabra? Yo no lo mandé a buscar. ¿Qué otra cosa, patrón? No, todo bien. Sí, Gracias. está bien. ¿Y quién lo mandó a usted a sentarse? Pero yo soy el de la cita. Y aún más, yo soy el dueño de este restaurante. ¿Qué? ¿Sabes qué? Te ves muy bien. Cualquier hombre se enamoraría de usted. Pero qué lamentable que usted desprecie a las personas por su trabajo. Gracias por participar. Puede retirarse. Patrón, espero que mañana tenga suerte en su otra cita. Sí, Fausto. Así será. Déjeme ponerle su desayuno al jefe para que se vaya bien desayunado. Vamos a ver hoy si tú vas para la cita esa. Tú serás mío y de nadie más. Con esto dormirás todo el día. Yo sé que nunca te fijarás en mí, pero tengo que protegerte.
acá. ¿Qué pasó? Que a este hombre no le pasó nada. Señorita, deme algo. Mire, para pero comer. hágame el favor, ¿qué hace usted aquí en la entrada de este restaurante? Usted ni siquiera debería estar aquí. Permiso, qué asco. ¿Cómo le fue, patrón? Ya esta falló en la primera condición. Voy a cambiarme para ir a despedirla. Tú eres muy bella y elegante. Pero mira, Elizabeth, por favor. Tú estás demasiado lenta. En vez de estar pasándote foto ahí, deberías de estar llamándolo. Ah, pues sí, déjame llamarlo ahora. Pero apúrate, mija. Pero tu actitud de desprecio hacia mí, por mi apariencia, te descalifica para ser mi esposa. Yo era el mendigo a quien tú despreciaste. Gracias por venir. Puede irte. Dios mío, yo no sé qué pasará. No me contesta la llamada. No, eso no me está gustando nada. Pero a mí que me importa no calificar. Bastantes hombres hay, muchos más elegantes, con mucho más dinero que tú. Fausto, vámonos. Amiga, y lo último que hice fue echarle una sustancia en la bebida para que se durmiera. Y yo no sé qué pasó, no le hizo nada. Pero no puede ser que esta mujer me hizo esto. ¿Y qué habrá pasado? Déjame ver la cámara. Pero no puede ser. ¿Y por qué ella no me dijo nada? Sueño con que algún día te fijes en mí, pero sé que es imposible. Déjame hablar con ella. Laila, quiero hablar contigo algo muy serio. ¿Qué pasó, señor? No te preocupes. ¿Por qué no me dijiste lo que hiciste? ¿Qué yo hice? Ya lo vi todo en la cámara, no te preocupes. Ya sé de qué me habla. Lo siento mucho, señor. Sentí mucho miedo al decírselo. Sé que hice lo correcto. Mi trabajo es protegerlo. Gracias por lo que hiciste. Ahora mismo resolveré esto. Yo me he sentido tan feliz todo este tiempo que has estado aquí conmigo. Me sentía tan sola en esta casa. Te me vas de mi casa. Te me vas de mi casa ahora mismo. ¿Pero por qué, hijo? Mamá, tranquila. ¿Qué es lo que te pasa? Tranquila. Lo último que hizo esta mujer fue que le echó una sustancia a mi hijo. ¿Pero por qué? Yo que te consideraba la mujer perfecta para mi hijo, ¿por qué hiciste esto? Por Dios. Mamá, ¿usted quiere saber si es verdad lo que yo estoy diciendo? Vaya y pregúntele a Laida. Oye, pero Eso ¿cómo fue te esa atreviste a sirvienta hacer mugrosa eso? de ustedes que está hablando mentira aquí en la casa. No puedo creerlo, Dios mío. Te vas a tener que ir de la casa, definitivamente. Te me vas ahora mismo. Me decepcionaste. Vete de la casa. Primeramente está mi hijo. Fuera. Pero ¿será verdad esto? ¿O será más bien que Laira se inventó todo este trama para que yo votara a esta muchacha? Tengo que investigar esto. Patrón, patrón. Patrón, patrón. Se le quedó su cartera. Gracias. Patrón, muy buena muchacha esa, ¿eh? Señor, pero no se vaya sin desayunar. Tranquila, yo comeré algo en la oficina. Gracias. Señor, recuerda que debe tomarse su medicamento. Oh, sí. Gracias por recordármelo. Sé que hice lo correcto. Mi trabajo es protegerlo. Fausto, espérese. Vamos a devolvernos.
¿Cómo así, patrón? Sí. Me he dado cuenta que lo que por tanto tiempo hemos buscado siempre lo he tenido frente a mis ojos. Vamos para la casa, ya yo te explico. Mira, Laira, yo estoy segura que tú inventaste todo esto para que yo votara a Elizabeth. Mamá. Por envidia. Mamá, detente, por favor. Ahora, ¿qué pasa? Ya no tengo que seguir buscando. Me di cuenta que lo que por tanto tiempo he buscado lo tenía frente a mis ojos. ¿Cómo así, hijo? Esa mujer eres tú, Laida. Pero, hijo, ella no está a nuestro nivel. Mamá, yo no ando buscando una mujer con nuestro nivel. Yo ando buscando una mujer con un corazón noble y bondadoso. Esto no puede estar pasando. Laida, ¿te gustaría formar parte de nuestra familia? Sí. Wow, de verdad que no me lo creo que usted se haya fijado en mí. No te imaginas cuán importante eres para mí. Tienes todo lo que necesito. Bueno, hijo, al final tú tienes la última decisión. Y si esa es la mujer que te hace feliz, yo lo acepto. Bienvenida a la familia. Y perdóname por todo lo que yo hice y por haber dudado de ti. De verdad eres una excelente muchacha y mereces ser la esposa de mi hijo.